En la boda de mi cuñada, mi suegra me dijo que me quedara atrás para no arruinar las fotos con mi hijo bastardo. No dije nada, pero antes de los votos mi hija caminó hacia el altar y dijo, antes de que se besen, creo que el novio debería escuchar esta grabación. Ese fue el momento en que todo cambió. No se suponía que yo estuviera en las fotos, ni siquiera se suponía que estuviera en la boda, pero vine, no por ellos, por ella, mi hija Lena. Tiene 8 años, tiene unos ojos enormes del tipo que te lee antes de que hables. La gente dice que los niños no se dan cuenta de las cosas, que son demasiado jóvenes para entender la crueldad. Esas personas nunca han tenido que explicarle a una niña por qué su abuela se niega a tomarla de la mano en público. Nos quedamos a un lado del patio de piedra donde el fotógrafo de la boda estaba organizando a todos en filas perfectas, damas de honor en rosa pálido, padrinos de boda en azul. Camila, mi cuñada, resplandecía con su vestido, siempre supo cómo hacer que todo lo que la rodeaba pareciera una revista. Luego estaba Dolores, mi suegra, con el pelo como plata labrada y la boca como una cuchilla. Se acercó al fotógrafo y pensando que no podía oírla, dijo con la voz más fría y cortante que jamás había escuchado, que se quede atrás, no queremos arruinar las fotos con su bastardo. No reaccioné de inmediato, no exteriormente, pero por dentro me congelé. Miré a Lena, estaba girando las puntas de su trenza, completamente ajena a lo que acababa de decirse. Sentí que algo me subía por la garganta y se instalaba allí, no era exactamente rabia, no era exactamente vergüenza, solo un calor agudo y vacío. Quería gritar, quería tomar a Lena e irme, dejarlos allí parados en su ceremonia perfecta sin la única persona que aún tenía amor real en su corazón. Pero no me moví, no dije una palabra, porque eso es lo que siempre había hecho, mantener la paz, no empezar dramas, no ser la viuda amargada, ser educada, ser callada. Perdí a Ryan, mi esposo, el único hijo de Dolores, 2 semanas antes de que Lena naciera. Murió en un accidente automovilístico cuando volvía del trabajo. Todavía estábamos tratando de decidir un nombre, nunca llegó a conocer a su hija, y Dolores nunca me perdonó por sobrevivir cuando él no lo hizo. Dijo que Lena era la razón por la que conducía cansado, que lo estresé, que lo empujé a la paternidad antes de que estuviera listo, que le costé un hijo y no le di nada a cambio. Nada a cambio, como si Lena fuera una especie de deuda kármica que le debía al mundo. Me tragué el ardor en el pecho y apreté la mano de Lena. Me miró con una pequeña sonrisa. ¿Podemos tomar limonada después de esto? Claro, cariño, le susurré, toda la que quieras. Luego me fui a la última fila, tal como me lo indicaron. Pero algo cambió en Lena ese día. No lo supe en ese momento, pero ella vio algo en mí, algo que pensé que había ocultado, ese dolor silencioso que siempre trataba de enterrar detrás de la cortesía y las pequeñas sonrisas. Lo vio y no le gustó. Serían horas más tarde, justo antes de que Camila dijera, sí, quiero, cuando Lena caminó tranquilamente hacia el altar y sostuvo su tableta frente a toda la multitud. No pidió permiso, no dudó. Antes de que se besen, dijo con voz clara y tranquila, creo que el novio debería escuchar esta grabación. Ese fue el momento en que dejé de ser invisible, ese fue el momento en que Dolores aprendió que los niños se dan cuenta de todo. Y todo comenzó con un susurro que no estaba destinado a ser escuchado, uno que me decía que no pertenecía allí, pero mi hija, ella se aseguró de que el mundo supiera que sí. El sol ya estaba cayendo cuando llegué al estacionamiento de grava de Meadowbrook Estate, el tipo de lugar que se ve en las revistas de novias, columnas blancas, setos cuidados, un cuarteto de cuerdas afinando en el patio. Todo era muy cuidado, caro, perfecto, que es exactamente porque no quería estar allí. Pero Lena se merecía estar allí, les gustara o no, era familia. Al salir del coche me ajusté el dobladillo del vestido y respiré hondo. Había elegido el tono más suave de azul marino, algo discreto, clásico, no amenazante. No quería dar a nadie una excusa para decir que estaba tratando de robarle la atención a la novia, no es que alguna vez pudiera. Camila siempre había sido el centro de su universo. Lena saltó detrás de mí sosteniendo su pequeño bolso dorado como si fuera un artefacto real. Me miró con una sonrisa sin sus 2 dientes frontales. «Mamá, ¿parezco una dama?» «Pareces una reina», le dije, y lo decía en serio. Lo hacía con su vestido lavanda con zapatos de ballet a juego, el pelo recogido con un broche de perlas que alguna vez perteneció a mi madre. Se parecía a las mejores partes de mí y de Ryan, dulzura y chispa. Era todo lo bello en lo que todavía creía.
Caminamos hacia el salón de recepción y ya podía sentir los ojos siguiéndonos, juzgando, calculando. El tintineo distante de las copas de champán y los murmullos de en realidad vino, flotaban en el aire como humo. Reconocí las miradas, las sonrisas demasiado dulces, las miradas sutiles a Lena como si fuera una pregunta que nadie quería responder. Era lo mismo cada vez que veíamos a la familia de Ryan desde el funeral, en realidad. Después de la muerte de Ryan, las pequeñas grietas que siempre habían existido entre su madre Dolores y yo se convirtieron en un abismo. Nunca le gusté. Era de clase media, trabajaba en servicios sociales, no fui a una universidad de la Ivy League. Nunca fui el tipo de mujer que ella imaginó que se casaría con su único hijo. Pero cuando quedé embarazada, a Ryan no le importó lo que ella pensara. Me amaba, estaba encantado de ser padre, y cuando murió, ella convirtió ese amor en resentimiento, como si le hubiera robado la vida. Apenas me visitó en el hospital después del nacimiento de Lena. Ni flores ni tarjetas, solo una visita donde miró a Lena en su cuna y dijo, tiene su barbilla, pero no se parece a nosotros. Ese fue el comienzo de su guerra silenciosa. Camila, por otro lado, siempre había ido a lo seguro. No me odiaba abiertamente, simplemente nunca se pronunció, nunca estuvo en desacuerdo con su madre. Podía verlo en sus ojos cada vez que Dolores hacía un comentario pasivo-agresivo. Sabía que estaba mal, pero la comodidad era más fácil que la confrontación. Y así Lena y yo nos convertimos en fantasmas en nuestra propia familia. Incluso ahora, en la boda de Camila, no nos presentaron a nadie. No había tarjeta de ubicación en la cena de ensayo, ni mención en el programa. No me pidieron que ayudara con los preparativos. Solo me enteré de los colores de la boda cuando los vi publicados en línea. Aún así, vine porque Lena había estado hablando de la boda durante semanas. ¿Crees que podré bailar con el tío Ethan?, preguntaba todas las noches. Tal vez, decía encogiéndome de hombros, sin querer prometerle nada. Espero que la tía Camila me dé una flor. Voy a atrapar una y pedir un deseo. Creía en la magia de todo. No tuve el corazón para quitárselo. Al acercarnos al área de la ceremonia, el fotógrafo comenzó a organizar a los miembros de la familia para los retratos en los escalones de piedra. Dolores estaba al frente y al centro con un vestido plateado pálido, su brazo fuertemente agarrado al de Camila. Me miró directamente cuando nos acercamos, como si no existiera. Luego miró a Lena, entrecerró los ojos y se inclinó para susurrarle algo al fotógrafo. No lo escuché todo, pero la vi señalarnos y luego asentir con la cabeza hacia la última fila. Lena tiró de mi mano. Podemos quedarnos allí. Quiero estar cerca de las flores. Asentí, aunque ambas sabíamos que no era realmente nuestra elección. Mientras estaba allí parada viendo a Camila posar con su vida perfecta, sentí que el viejo peso volvía a asentarse en mi pecho como si estuviera vistiendo el duelo de nuevo, solo que con un vestido más bonito. Pero no sabía entonces que Lena tenía un plan, que había estado prestando atención a cada crueldad silenciosa, que detrás de su dulce carita tenía el fuego de su padre. Y para cuando comenzaran los votos, ese fuego quemaría cada mentira en la habitación. Como la tensión aumenta entre Yesa y sus suegros y como su hija Lena se convierte en la observadora silenciosa de verdades que los adultos ignoran. La ceremonia estaba programada para comenzar en menos de una hora, pero ya sentía como si hubiéramos estado allí una eternidad. Me quedé cerca del borde del patio del jardín, viendo cómo los camareros flotaban con bandejas de champán y brochetas de camarones. Los invitados se mezclaban bajo las luces de hadas y las sombrillas blancas, charlando y riendo como si no estuvieran rodeados de una tensión lo suficientemente espesa como para ahogarse. No le quité el ojo de encima a Lena, estaba sentada en un banco balanceando cuidadosamente su caja de jugo sobre sus rodillas. Parecía completamente en paz, pero la conocía lo suficientemente bien como para reconocer la expresión de su rostro. Estaba observando todo, escuchando, absorbiendo. Siempre lo hacía. Dolores no me había dirigido la palabra desde el desastre de la foto. Ni una mirada, ni una sonrisa forzada. Era como si hubiera aparecido con una bolsa de basura y hubiera exigido un asiento en la mesa real. Y aún así me quedé. Me quedé porque irme le habría dado exactamente lo que quería, y porque Lena estaba emocionada de escuchar los votos. Incluso preguntó si podía tirar pétalos sobre la novia, aunque no estábamos incluidas en la ceremonia.
Dije que no suavemente, tratando de no dejar que la decepción en sus ojos me rompiera. Camila se acercó brevemente para saludar a los invitados, sonriendo tan ampliamente que parecía doloroso. Cuando llegó a mí su expresión vaciló, solo un parpadeo. Gracias por venir, dijo en voz baja, quitando una mota de polvo invisible de su vestido. Por supuesto, respondí. Lena estaba muy emocionada. Me hizo un breve asentimiento y luego miró a su alrededor antes de inclinarse. Por favor, ¿podemos simplemente pasar el día de hoy sin nada dramático? Esa palabra se sentó en mi pecho como un ancla. No amable, no pacífica, ni siquiera amable, simplemente imperturbable, como si mi mera presencia fuera un peligro potencial. Por supuesto, dije de nuevo, tragándome el nudo que subía por mi garganta. Se alejó antes de que pudiera decir nada más. Me volví hacia el jardín justo a tiempo para ver a Lena caminando lentamente a lo largo de los setos, siguiendo una pequeña mariposa con el tipo de asombro silencioso que solo los niños poseen. Por un segundo me dejé respirar. Luego vi a Dolores. Estaba parada justo afuera de la carpa nupcial, de espaldas, con el teléfono pegado a la oreja, hablando en un tono que conocía muy bien, bajo, cortante, confiado en que no la escucharían. Excepto que estaba equivocada. Lena se había detenido cerca de la esquina de la carpa, agachada con su pequeña tableta agarrada en su regazo. No se estaba escondiendo, pero tampoco la veían. Y Dolores no tenía idea de que la niña de la que estaba hablando podía escuchar cada palabra. Camila se merece una familia de verdad, no a Yesa y su pequeño accidente apareciendo como perros callejeros. Le dije que era un error dejarlas venir. Le dije que arruinarían el día. Me quedé helada, cada célula de mi cuerpo se tensó. Miré a Lena. Su expresión no cambió. Se sentó quieta como una piedra, con la tableta apoyada en su rodilla. Había una tenue luz roja parpadeando cerca de la esquina de la pantalla. Lo estaba grabando. Se me secó la boca. Empecé a caminar hacia ella lentamente, lo más tranquilamente que pude. Dolores terminó la llamada y desapareció en la carpa sin darse cuenta. Me arrodillé junto a Lena, tratando de controlar mi voz. Cariño, ¿qué estás haciendo? Me miró con esos grandes ojos sin pestañear. No quise escucharlo, dijo, pero pensé que tal vez la gente debería saber. ¿Creen que es agradable? La miré atónita. ¿Lo grabaste? Asintió una vez. Me temblaban las manos. Debería haberlo borrado. Debería haberla regañado suavemente y recordarle que algunas cosas es mejor dejarlas pasar, que no era nuestro lugar, que este no era nuestro momento. Pero no podía mentirle, ya no, porque la verdad era que había dejado que Dolores se saliera con la suya tratándonos como menos durante demasiado tiempo. Y cada vez que me quedaba callada, Lena estaba aprendiendo que su madre no creía que mereciera más. Me senté a su lado en el banco y miré a la multitud. El sonido de risas, copas tintineantes y música de cuerdas nos envolvía como estática. Todo parecía hermoso, pero debajo había podredumbre. Y ahora, gracias al silencioso coraje de Lena, la podredumbre tenía voz. No sabía qué pasaría después. No sabía qué planeaba hacer Lena con esa grabación. Ni siquiera sabía si tenía la fuerza para dejar que lo hiciera. Pero sabía esto, algo había cambiado. Mi hija, esta pequeña niña que había tratado de proteger del dolor, no tenía miedo de la verdad. Y tal vez, solo tal vez, era hora de que yo dejara de tenerle miedo también. La noche anterior a la boda se sintió más pesada de lo que debería. La cena de ensayo había terminado, las luces de hadas brillaban en los árboles y las amigas de Camila estaban bebiendo rosé y publicando boomerangs de ellas mismas chocando copas bajo la luz de la luna. Lena y yo nos estábamos quedando en una pequeña habitación de invitados encima del viejo granero que había sido convertido en una suite de luna de miel. Estaba destinada a los invitados adicionales, miembros de la familia que no querían del todo pero que no podían ignorar por completo. Había una cama individual para ella, un sofá cama para mí y apenas espacio para dar la vuelta. Acababa de ponerle el pijama a Lena por la cabeza cuando se volvió hacia mí y me dijo, ¿crees que a la tía Camila realmente le agradó? La pregunta me golpeó como una bofetada, tan simple, tan aguda. ¿Te invitó? No, respondí suavemente cepillándole el pelo detrás de la oreja. También te invitó a ti, dijo con los ojos fijos en los míos. Hice una pausa, con las manos quietas.
¿Por qué lo preguntas? Lena se encogió de hombros. Solo escuché cosas. El momento quedó suspendido en el aire como un trueno esperando caer. Me senté en el borde de la cama, tratando de averiguar qué decir. Aquí es donde la crianza se volvía difícil. No las rodillas raspadas o la tarea de matemáticas, sino estos pequeños momentos desgarradoramente adultos en los que tu hijo comienza a notar que el mundo no es justo. Solo está ocupada, dije débilmente. Lena no apartó la mirada. La abuela no me quiere. Inhalé, me dolían los pulmones. Tampoco te quiere a ti, añadió como si fuera solo un hecho, no una herida. Extendí la mano y le cogí la mano. No te equivocas, pero eso no significa que haya algo malo en ti. Bajó la mirada y luego sacó su tableta de debajo de la almohada. No te enseñé todo antes. La observé confundida mientras tocaba una carpeta etiquetada como por si acaso. Reprodujo la grabación de nuevo, la voz de Dolores goteando desprecio. Camila se merece una familia de verdad, no a Yesa y su pequeño accidente apareciendo como perros callejeros. Le dije que era un error dejarlas venir. Le dije que arruinarían el día. No había duda, el tono, el veneno, la facilidad con la que nos descartó como basura tirada bajo la lluvia. Me tapé la boca, se me revolvió el estómago. No debería hablar así, dijo Lena, pero nadie dice nada. Me senté en silencio mirando la pared, sintiendo todo, el dolor, la rabia, los años de tragar insultos con una sonrisa. La voz de Lena era pequeña. Creo que quiero reproducirlo en la boda. Mi cabeza se giró hacia ella. Cariño, no puedes. ¿Por qué no? Dijo con voz tranquila. Es mala y miente. Todos piensan que es agradable, pero no lo es. La miré fijamente, mi pequeña niña, mi dulce y callada Lena, que amaba las mariposas y pedía permiso para acariciar a los perros en la calle, ahora hablando de enfrentarse a una mujer que me había herido más veces de las que podía contar. Se enfadará, susurré. Lena asintió. Lo sé, pero tal vez no lo vuelva a decir. El aire cambió, algo en mi pecho se abrió de par en par, porque la verdad era que le había enseñado a Lena a estar callada, a evitar los conflictos, a ser buena incluso cuando la gente no lo era. Creía que la estaba protegiendo, pero lo que realmente había hecho era mostrarle que el amor venía con condiciones, que la dignidad tenía que ganarse, que el silencio de su madre era el precio de ser tolerada. Y aquí estaba ella, desaprendiendo lo que nunca debería haberle enseñado. La miré a los ojos. Si realmente quieres hacerlo, no te detendré. ¿Pero estás segura? Hizo un pequeño asentimiento del tipo que hacen los niños cuando ya han tomado una decisión. Entonces, pase lo que pase, dije, estoy a tu lado. Esa noche apenas dormí. Seguí imaginando todos los resultados posibles, las miradas, los jadeos, las consecuencias públicas. Había estado de puntillas con esta familia durante años, con miedo de hablar, con miedo de ser vista. Pero Lena no tenía miedo. No llevaba la misma vergüenza que yo. Aún no había aprendido a encogerse por el bien de la comodidad de los demás. Por la mañana se puso su vestido lavanda como una armadura, el pelo trenzado, un broche dorado a un lado. Metió su tableta debajo del brazo como si fuera un accesorio más. Llegaron los invitados, empezó la música, se llenaron las sillas. Camila caminó por el pasillo en una nube de seda y encaje, radiante. Luego llegó el momento. Si alguien tiene alguna razón por la que estos dos no deberían casarse, que hable ahora. Y Lena se levantó. Ahí fue cuando supe que habíamos terminado de callarnos. El sol se filtraba a través de las glicinias colgantes, proyectando sombras como encajes sobre las sillas blancas dispuestas en filas ordenadas. Todo estaba quieto, reverente. El oficiante acababa de terminar su línea. Si alguien aquí tiene alguna razón por la que estos dos no deberían unirse en santo matrimonio, que hable ahora o que calle para siempre. Hubo una pausa, un respiro, y luego Lena se puso de pie. No me miró, no se inmutó. Simplemente se levantó de su asiento cerca del borde del pasillo sosteniendo su tableta como si fuera la cosa más natural del mundo. Al principio, la gente se volvió para mirar confundida, tal vez pensando que era una broma, algo lindo que estaba haciendo una niña, una broma de la niña de las flores. La sonrisa de Camila flaqueó y Ethan, el novio, parpadeó sorprendido.
La voz de Lena resonó clara y tranquila por todo el patio. Antes de que se besen, creo que el novio debería escuchar esta grabación. El silencio se extendió por el lugar como un rayo. Se podía oír a alguien jadear. Una de las damas de honor murmuró: «Espera, ¿qué?». Los ojos de Dolores se abrieron de par en par. Se levantó a medias de su silla como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Lena tocó la pantalla. El audio se reprodujo a través del pequeño altavoz, lo suficientemente alto como para que todos en las primeras filas lo escucharan, y lo suficientemente agudo como para que los susurros se extendieran como la pólvora. Camila se merece una familia de verdad, no a Yesa y su pequeño accidente apareciendo como perros callejeros. Le dije que era un error dejarlas venir. Le dije que arruinarían el día. La voz de Dolores cristalina. Casi se podía sentir como el oxígeno abandonaba el espacio. Camila palideció. Ethan giró la cabeza lentamente hacia su futura suegra, su rostro una tormenta de incredulidad e ira. El oficiante se quedó helado, sosteniendo su carpeta como un escudo inútil. Dolores finalmente encontró su voz. «Apaga eso», siseó cargando hacia Lena. Pero yo ya me estaba moviendo. Me interpuse entre ellas, bloqueando el camino de Dolores. «No la toques». Dolores me miró con furia, su voz baja y venenosa. «¿Has planeado esto desde el principio?». La miré a los ojos, firme. «No. Planeé sobrevivir a tu crueldad. Mi hija planeó exponerla». Los invitados habían caído en un silencio atónito. Algunos parecían incómodos, otros parecían aliviados, como si finalmente se les hubiera dado permiso para ver la verdad. Camila estaba llorando ahora en silencio pero incontrolablemente. Sus manos temblaban mientras agarraba su ramo. Ethan se volvió hacia ella. «¿Sabías que dijo eso?». Camila no habló durante mucho tiempo. Luego asintió. «Siempre ha sido así. Solo esperaba que se comportara hoy». La mandíbula de Ethan se tensó. «Así que invitaste a gente que odia, les pediste que se portaran bien y fingiste que todo desaparecería». Camila intentó responder, pero las palabras no salían. Entonces Ethan miró a Lena, esta pequeña niña de pie en un mar de adultos completamente impasible. «Gracias», dijo suavemente, por decir la verdad. Se apartó de Camila y se enfrentó a la multitud. «Creo que necesitamos un momento». Entonces, sin decir una palabra más, se alejó del altar y bajó por el pasillo, pasando por las filas de invitados atónitos, pasando por Dolores, pasando por todos. Camila se quedó sola. Dolores seguía de pie junto a mí, su expresión bloqueada en una mezcla retorcida de furia y humillación. «Tú arruinaste esto», dijo con los dientes apretados. Me volví hacia ella, mi voz uniforme. «No. Tú lo hiciste hace años. Este fue solo el día en que te alcanzó». La multitud comenzó a agitarse sin saber si quedarse a aplaudir o fingir que nada había pasado. Pero sabían, todos sabían. Lena volvió a mi lado, deslizando su pequeña mano en la mía. «No quise arruinarlo», susurró. Me agaché para estar a su altura. «No arruinaste nada. Dijiste la verdad. A veces eso es lo más valiente que una persona puede hacer». Asintió lentamente. «¿Va a estar enfadada conmigo?». «Tal vez», dije, «pero esa no es tu carga». Detrás de nosotras, Camila se hundió en una silla, el ramo marchitándose en sus manos. Las damas de honor se quedaron heladas, la banda dejó sus instrumentos torpemente. La boda había terminado, no con un beso, sino con la verdad. Las sillas seguían allí, las flores no se habían movido, el sol seguía brillando como si nada hubiera pasado, pero la boda había terminado. Ethan nunca volvió al altar. Un padrino le ayudó en silencio a recoger sus cosas y salir por una salida lateral. Camila se sentó inmóvil durante mucho tiempo, su vestido blanco arrugándose torpemente a su alrededor mientras miraba a la multitud. Ya no lloraba, solo parecía vacía. Dolores desapareció en la carpa nupcial, seguida por dos de sus hermanas y una mujer que no reconocí, probablemente tratando de controlar los daños. Casi sentí pena por ella. Casi. Los invitados se arremolinaban en grupos incómodos. Algunos se fueron sin decir una palabra,
otros le susurraron disculpas a Camila o lanzaron miradas agudas hacia Lena y hacia mí, como si hubiéramos destrozado algo hermoso. Pero no lo habíamos hecho. Solo les habíamos mostrado lo que ya estaba roto. Lena me agarró la mano con fuerza mientras caminábamos hacia el estacionamiento, su tableta apretada contra su pecho como una insignia de coraje. Ninguna de las dos dijo mucho al principio. La adrenalina estaba desapareciendo y podía ver las preguntas formándose detrás de sus ojos. ¿Estaba en problemas? ¿Había hecho algo malo? ¿Se la culparía? La aparté a un lado antes de subir al coche. Lena, dije agachándome a su altura, mírame. Lo hizo valiente todavía. Estoy orgullosa de ti, dije. Fuiste más valiente que todos los adultos en esa sala. Parpadeó. Incluso tú. Dudé, luego asentí. Especialmente yo. Sus brazos me rodearon el cuello, apretados y cálidos, y por un momento no me importó quién nos estuviera mirando. Paramos a tomar helado de camino a casa. Pidió remolino de algodón de azúcar con malvaviscos extra y se sentó en la acera fuera de la tienda, pateando sus pequeños pies, completamente en paz. ¿Crees que te van a gritar?, preguntó entre bocado y bocado. Probablemente, dije, pero ya no les tengo miedo. Me miró pensativa. Yo solía tenerlo. Sonreí. Yo también. Esa noche recibí una llamada de Camila. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Su voz estaba cansada, como si hubiera envejecido una década en un día. Lo siento, dije. No, dijo, yo no sabía que ella decía eso, añadió rápidamente. Es sobre las fotos, sobre Lena. Siempre lo dice, dije secamente. Simplemente dejaste de escucharlo. Camila no discutió. Por una vez, no defendió a su madre ni fingió que la fealdad era algo más suave. Debería haber dicho algo hace mucho tiempo. Sí, dije, deberías haberlo hecho. Se quedó callada. Se fue, dijo. Lo sé. Exhaló temblorosamente. Debes odiarme. No, dije, solo desearía que nos hubieras amado lo suficiente como para hablar, aunque fuera una vez. Antes de que pudiera responder, colgué porque no le debía la gracia que solía repartir como caramelos. Ya no. Pasaron los días. La boda se convirtió en una historia susurrada entre amigos y familiares lejanos. La gente la llamó dramática o desafortunada, pero los que se acercaron a mí, los primos callados, las tías olvidadas, dijeron gracias. Alguien tenía que decirlo, escribió uno de ellos en un mensaje. Todos lo sabíamos, simplemente teníamos demasiado miedo. Eso era lo que pasaba con la verdad. No necesitaba una invitación, solo necesitaba una persona lo suficientemente valiente como para decirla en voz alta. Lena volvió a la escuela y dibujó una imagen de un león con una niña montada en su espalda. La pegó en el refrigerador con la leyenda, yo y mamá cuando dijimos la verdad. Miraba ese dibujo todas las mañanas después y me recordaba algo que había olvidado, que el silencio no es seguridad, que soportar la crueldad no es fuerza, que el amor de verdad, no te hace más pequeño para caber en la comodidad de otra persona. En ese momento en el altar, Lena no solo se defendió a sí misma, me defendió a mí. Defendió cada momento en que me había tragado mi voz, cada insulto que había absorbido, cada vez que había salido de una habitación con la cabeza gacha para proteger su paz. Me la devolvió. Así que no arruinamos la boda. Nos salvamos a nosotras mismas. Y si esa verdad destrozó algo falso, entonces tal vez no valía la pena conservarlo. Tal vez tú también hayas estado allí, mordiéndote la lengua, encogiéndote, dejando que la gente reescriba tu valor porque pensabas que permanecer en silencio era la opción más fuerte. Pero el silencio no te protege, solo les da permiso a los demás para que sigan haciéndote daño.